Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase es comprender que los viajes de descubrimiento y conquista abrieron nuevas rutas comerciales que fortalecieron la economía europea entre los siglos XVI al XVIII. Hoy nuestro tema de estudio llevará por título el mercantilismo. Pero antes vamos a repasar y recordar lo aprendido en la clase pasada. En la clase anterior hablamos de el descubrimiento de América y señalamos como punto de inicio las causas del descubrimiento de América. Entre ellas, indicamos que como primera causa, la caída de Constantinopla o la caída del Imperio Romano de Oriente a causa de las invasiones de los turcos otomanos en el año 1453. Estas invasiones generaron hartos impedimentos, como por ejemplo, que si ustedes recuerdan, de que los turcos otomanos pusieron obstáculos comerciales entre Europa y las Indias comerciales. Es decir, los turcos otomanos generaron un bloqueo por el Mediterráneo o por el mar Mediterráneo. Recuerden que el mar Mediterráneo es un medio natural en donde las grandes civilizaciones y los pueblos de Europa con el del Medio Oriente tienen contacto y comunicación a través de la navegación. Por lo tanto, una gran dificultad para los estados europeos, si ustedes recuerdan, pues se bloqueó el mar Mediterráneo, los turcos otomanos bloquearon toda posibilidad de comercializar a partir de ese instante entre la Europa con las otras partes del mundo conocido, especialmente con las Indias. Bueno, a raíz de esto, las grandes metrópolis europeas se vieron impulsadas a buscar medidas alternativas para mantener su actividad comercial. Y aquí vamos a hablar de la segunda causa. Nos pasamos a la segunda causa. Primero fueron las invasiones de los turcos otomanos y el bloqueo comercial por el Mediterráneo. En la segunda causa fue las medidas que tomaron los estados de Europa para poder superar este bloqueo comercial y continuar aumentando sus riquezas y poder. Pues recuerden de que en este periodo Europa se validaba a través de cuál era el país que podía acuñar más oro y plata. Por lo tanto, los estados europeos buscaron alternativas para escapar y salir del bloqueo que los turcos otomanos realizaron ahí en el Mediterráneo. Esta situación motivó a que todas las monarquías de Europa iniciaran durante este periodo, entre el siglo XVI al XVII, proyectos de exploración en búsqueda de nuevas rutas comerciales para llegar al lado oriental, ¿ya? Y por último, otra causa del descubrimiento de América, el deseo de los estados europeos de extender la religión católica hacia otras partes del mundo para así expandir la religión católica en los nuevos territorios. Pues bien, una vez vista y repasada la clase anterior, comenzaremos a hablar del tema de hoy, la expansión comercial a través del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es un sistema económico que se desarrolla en Europa a contar del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII y que consiste en la extracción de recursos naturales o materias primas del suelo y subsuelo con el fin de encontrar principalmente metales preciosos como el oro y la plata para así aumentar la riqueza. Este sistema económico era utilizado por la mayoría de los gobiernos europeos de la época. Y el principal fundamento de estos estados de Europa consistía en que la riqueza de un país en esa época dependía de la cantidad de metales preciosos que pudiera acumular, para lo cual era necesario proteger las economías de sus estados con el fin de evitar que de ahí esos metales preciosos como oro y la plata por una transacción comercial saliera del lugar. Por lo tanto,
el mercantilismo tiene este propósito. La idea es que los estados de Europa acumulen oro y plata. Y más adelante vamos a ver de dónde sacaron el oro y la plata, ¿cierto? Porque estos imperios, ¿verdad? Eh, estamos viviendo en una época, como nos señalamos más arriba, pues en el siglo XV, esta era la era de la expansión, de la conquista, el descubrimiento de Cristóbal. Aquí aparece la figura de Cristóbal Colón. Por lo tanto, la acumulación de metales preciosos como la plata y el oro era vital, ¿cierto? Explotar las colonias y después acumular el oro y la plata y evitar fugas. Bueno, evitar las fugas hizo de que se fortalecieran la importación de las materias primas desde las colonias y la exportación de los productos manufacturados hacia los otros países. Bueno, en este contexto del que estamos hablando, nos vamos a referir a España, porque España fue el país que puso en práctica un sistema económico que consistía fundamentalmente en evitar de que la fuga de plata y oro de sus colonias, principalmente América, porque América era la colonia de España. España deseaba evitar de que el oro y la plata que saliera de América fuera a parar a otras partes del mundo. Por lo tanto, España, ¿cuál fue su medida económica, su disposición económica? La que puso en práctica fue un sistema económico que es conocido como monopolio comercial. Y el monopolio comercial consiste en que el comercio exterior, o sea, de fuera de España y dentro de América, debía ser organizado y controlado por la corona española y por la pura corona española, por nadie más. ¿Ya? A modo de que los reinos americanos, o sea, que las colonias americanas, solo podían tener relaciones comerciales con la metrópoli española o con los virreinatos que España, ¿cierto?, instauró acá en América. Bueno, el mercantilismo también tuvo sus desventajas. Una de las desventajas que ocasionó fue el llamado contrabando o comercio clandestino. Esto ocurrió con el propósito de no pagar derechos aduaneros. No se olviden de que en esta época los estados europeos en los puertos crearon este organismo que se llama el derecho de aduana y que era justamente tenía que ver con que el país que quería introducir algún producto tenía que pagar un derecho de aduana. ¿Ya? La idea era que fomentar la industria nacional. ¿Y qué pasó de que el contrabando o el comercio clandestino surge por esto, para evitar el pagar por la aduana? Además de que los precios de las mercaderías en la aduana se elevaban mucho, producido por este monopolio que introdujeron los estados europeos. Otra desventaja, la extracción excesiva de recursos naturales de las colonias. Esto se refiere a la extracción excesiva de metales preciosos como el oro y la plata de los territorios colonizados. Otra desventaja, el surgimiento de la piratería. Estos eran generalmente franceses, holandeses e ingleses, que con sus barcos y cañones estaban siempre listos para atacar las flotas españolas y apoderarse de las riquezas y las mercancías que transportaban. Bueno, vamos ahora, antes del cierre de la clase, ¿qué les parece si repasamos lo aprendido? ¿Qué es lo que aprendimos en la clase de hoy acerca del mercantilismo? Dijimos que el mercantilismo es un sistema económico que se desarrolla en Europa a contar del siglo XVI y hasta principios del siglo XVIII, y que consiste fundamentalmente en la extracción de recursos naturales o materias primas que se localizan en el suelo o el subsuelo, con el fin de encontrar principalmente metales preciosos como el oro y la plata, que para aquella época los estados, ¿cierto?, debían concentrar, y así afianzaban su poder también en Europa. Mientras más plata y oro tuvieran en sus arcas fiscales, más los posicionaba como países
que se perfilaban como países potencia. Vamos a terminar la clase del día de hoy y nos vemos en otra oportunidad. Chao.